del Café Arte Bonito acá en Viña del Mar, Galería Fontana, segundo piso. Un lugar donde podemos conversar y un programa donde hoy podemos conversar de grandes cosas, especialmente hoy que estamos en un año electoral, estamos en el año 2009, hay candidatos por aquí, candidatos por allá, candidatos que promueven ciertas cosas. ¿Qué opinamos como cristianos al respecto, cierto? ¿Cuál es la persona que Dios quiere supuestamente, cierto, que ocupe el sillón presidencial allá en La Moneda? Hay candidatos díscolos, hay candidatos que se han descolgado, hay candidatos oficiales, candidatos que están casi para decir olichao, ¿cierto? Pero para que este programa tenga sentido, soy Gonzalo, falta mi compañero, ¿cierto? Luis Puebla, a quien recibimos un aplauso. Bien, te escuchaba sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy y me parece bastante interesante, sobre todo que hay un lado del cristianismo que lo único que desea o anhela es estar en posiciones de poder, estar en el gobierno. Ojalá tuvieran un presidente y tener un gobierno teocrático. Y ahí sí que Chile va a ser para Cristo, ¿no? Claro, ahí sí sería Chile para Cristo. Es complicado un poco hablar de este tema cuando mucha gente dice cuál va a ser el hombre que Dios quiere, que tenemos que estar ahí orando y hay que votar hermano por el candidato que Dios le ponga en el corazón. Es un poco una analogía, pero para que sigamos. Pasemos a sentarnos. Permiso. Como año electoral. Como comentábamos, es un poco conflictivo el tema, porque sin duda hay diferentes posturas, hay gente de izquierda, gente de derecha. Bueno, tenemos varios candidatos. Está, ¿cierto?, el candidato de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, ¿cierto?, más tirado a la derecha. Algunos dicen que es centro derecha, pero hablemos de derecha nomás, claro. ¿Cierto? Hablemos de... En el área de la concertación está, ¿cierto?, el candidato oficial, Eduardo Frei Rustagle, alguien que se descolgó recién de la concertación, que es Marco Enrique Ominami, que presentó su renuncia al Partido Socialista, ¿verdad?, en el día de su cumpleaños. Fue algo bien sonado por los medios. Y muy por debajo, ¿cierto?, hay un par de candidatos que serían Alejandro Navarro, ¿cierto?, y Adolfo Saldívar, descolgado de la democracia cristiana. Claro. Digamos que ese es el espectro que tenemos ahora, pero los tres primeros son los que más nos interesan por un tema, ¿cierto?, de encuesta y porque están más en la retina pública. Y porque tienen mayor probabilidad de ser el próximo presidente. ¿Quién será? De la República de Chile. ¿Quién será el hombre que Dios ha Ahora, puesto acá? El tema yo lo quiero llevar para que cada uno de nosotros, los que están viendo a través de las pantallas, tengan también una opinión y puedan en sus casas abrir un poco los diálogos y interiorizarse un poco del tema, porque somos cristianos, pero estamos inmersos en este mundo y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad cívica. Exactamente. Y no podemos llegar ahí y irresponsablemente dejar el voto en blanco o ponerlo nulo. Es que somos apolíticos nosotros los cristianos. Claro. Es una frase que suena bastante, pero querámoslo o no, tenemos una tendencia, tenemos una opción, tenemos que ser fieles a nuestra conciencia y sobre todo a lo que entendemos por la palabra de Dios. Creo que ningún candidato de partida, Giovanni, amigo Luis, nos va a representar fielmente en todo lo que nosotros queremos. Mira, es que hay un sector del cristianismo que sueña con un concepto un poco utópico desde mi punto de vista, con que lleguemos a tener una teocracia en Chile, claro. Con que Chile sea el gobierno de Dios, claro. Y en ese sentido se han hecho esfuerzos grandes, y yo conozco en Santiago hay un partido político que se formó con pura gente cristiana. Hablemos de la rama pentecostal y de otros sectores, ¿ya? Entonces, y están haciendo un esfuerzo tremendo por tomar posesión de los lugares de eminencia en esta nación. Es cosa curiosa cuando Jesús plantea la palabra, cuando está siendo interrogado por Pilato, cuando le pregunta si tú eres rey de los judíos. Jesús le responde, tú lo dices, pero dice, mi reino no es de este mundo. Es cosa curiosa que el pueblo cristiano se le ha olvidado un poco de que somos peregrinos en esta tierra. No tenemos que dejar de lado nuestra responsabilidad, pero el futuro nuestro no está acá en la tierra. Y hay mucha gente cristiana que tiene unas, no sé cómo poder plantearlo, es que mira, para que se lo entienda, unas ansias de poder, que alcancemos esos lugares de eminencia, y no sé si será tan importante realmente eso, se analizamos, y dejamos de predicar un poco el evangelio. Es que si analizamos un poco la mente de estas personas que desean estar en lugares de eminencia y en posiciones de autoridad, el tema va un poco por el lado que ellos piensan que los malos se toman las calles porque los buenos estamos entre cuatro paredes, ¿ya?
Entonces, el pecado abunda en las calles porque la iglesia está entre cuatro paredes. Entonces, todo lo malo que pasa en el mundo es culpa de la iglesia que se ha retraído, que no hace nada. Entonces, en base a ese pensamiento, ellos, por cierto, quieren empezar a tomar posesión. Claro. Entonces, empezar a dar vuelta el tema. Entonces, que los malos estén entre cuatro paredes y los buenos estemos en las calles. Claro, exactamente. Ahora, pero ¿será así tanto el tema? mira, que la iglesia se ha quedado un poco en las cuatro paredes, estamos de acuerdo. En cierto sentido nos hemos quedado ahí cantando coros mientras el mundo se sigue matando y claro, nosotros nos hemos transformado casi en un monasterio. Pero de ahí a comenzar a entrevistarnos ya con los candidatos, cosa que no es mala, y cosa que también los candidatos ahora andan de iglesia en iglesia. Y usted, pastor, que está viendo, o amigo que no está viendo, se va a encontrar con algún candidato hablando siempre de la importancia del pueblo evangélico, que nosotros somos el aporte moral, la reserva moral de este país. ¿Ah? Y palabras que suenan muy lindas, pero... Yo pensé que iba a recoger un poco la idea que lancé. Estoy hablando un poco de la teología del reino presente. Ah, sí, bueno. Al hablar de ese tipo de teología que quizás algunos de ustedes que nos están viendo y escuchando en este momento van a entender perfectamente. El reino es ahora y es ya. Y tenemos que tomar posesión. Los santos de Dios, tomados de la mano de los apóstoles, van a tomar posesión del reino. Y el reino está acá, en la tierra. Entonces, en ese sentido, tenemos que conquistar comunicaciones, tenemos que conquistar televisión, finanzas y, por cierto, política. Exactamente. Entonces, en ese sentido, hay un cierto sector del cristianismo que se mueve, tratando de avanzar en estos puntos. Claro. Enfatizando un área de la predicación de Cristo, que es la parte del reino, pero la Biblia habla claramente de que hay, digamos, interpretando esto, un ya y un todavía no. El reino de Dios vino a través de la persona de Jesucristo, pero vendrá también. Cuando oramos en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino. Pero cuando se habla de esto del reino ahora, que vamos a ir un poquito a lo pinky cerebro, vamos a tratar de conquistar el mundo, ¿cierto? ¿Ah? Claro. Y comenzamos a hacer ciertas concesiones morales, concesiones e incluso hasta espirituales, al tratar de entrevistarnos con ciertos candidatos, ¿cierto? Y se ve que pastores se entrevistan con fulano de tal, ¿cierto? Y el candidato tanto agenda cierta reunión con la iglesia evangélica, porque nos ponen a todos en un solo saco, ¿cierto? Claro. Y siento que hay algunas diferencias entre nosotros, digamos, en la parte doctrinal, que en algunos casos pueden marcar completamente nuestra tendencia. Claro. Pero ¿será tan así? ¿Será que Dios nos va a revelar como iglesia por quién tenemos que votar? Mira, el tema yo lo saco por este lado. El mundo, dice la Biblia, que va hacia un caos, va hacia una destrucción. Dios tiene un plan con este mundo. Y por cierto con sus hijos también, y con el resto de la humanidad. En ese sentido no es culpa de la iglesia que el mundo esté como esté. El hombre decide bajo sus propios deseos. Dice la Biblia que nosotros estamos motivados, ¿no es cierto?, nuestro libre albedrío por nuestra naturaleza de pecado. Entonces el mundo comete atrocidades y hace el mal de acuerdo a sus propias motivaciones internas, de lo que tiene en su corazón. Dice la Biblia que el hombre malo de lo malo de su corazón saca lo malo. Entonces, ¿de dónde viene lo malo? ¿De afuera o viene de adentro? Las cosas malas que provienen del corazón del hombre. Entonces, en ese sentido nos liberamos de la culpa como iglesia, ¿no es cierto?, como total, genérico, nos liberamos de esa culpa. No tenemos la culpa de que el mundo esté tan mal, de que haya caos financiero, de que haya un caos a nivel de poder y todo lo que está pasando en el mundo. Intrínsecamente humano. Claro, Es humano. pero solamente humano. Entonces, ¿cómo compatibilizar? Es un tema netamente humano, como lo conversábamos. ¿Cómo compatibilizamos esto que acabamos de decir con la enseñanza bíblica, ¿cierto? De que tenemos que orar por las autoridades, interceder por ellas, porque esto agrada a Dios para que tengamos una quieta y reposada manera de vivir. Que ese es precisamente el tema, porque la palabra de Dios... ¿Nos quedamos orando solamente y no votamos? El profeta Daniel, ¿no es cierto?, le decía al rey Nabucodonosor, le decía que Dios es el que pone y el que saca reyes de esta tierra, ¿no es cierto? Entonces podemos entender que es Dios, mediante su soberanía absoluta, el que constituye las autoridades. El mismo apóstol Pablo, después tú lo estás diciendo, decía que no hay ninguna autoridad si no es impuesta por Dios. Y no se estaba refiriendo a autoridades eclesiásticas, sino que se estaba refiriendo a autoridades política, claro, económica, en general.
Entonces, en ese sentido, tenemos que tener la tranquilidad de que el que esté en autoridad es porque Dios lo permitió. Ya sea que nos agrade o no nos agrade. Ahora nosotros como iglesia, como hijos de Dios, El deber. tenemos la responsabilidad de votar, primero, informadamente. Por supuesto. No tenemos que desconocer las propuestas que tiene cada uno de los candidatos, ni Pero que mucho es menos importante. el trasfondo ni lo que ellos representan. Entonces, si vamos a votar por Marco Enrique Minavi, tenemos que saber que él representa un partido de izquierda, un partido socialista, un partido agnóstico. O representaba. Ya, O representaba, pero pero tiene los mismos valores. Sí. lo sigue representando si en el fondo si sale electo va a gobernar con los mismos. Aunque él diga que va a poner a alguien de derecha, A lo mejor. pienso que no lo va a hacer, va a poner a los mejores de izquierda. Le falta decir eso. Va a ser el gobierno con los mejores. Pero la letra chica dice de izquierda, igual. Sí, es la misma cosa. Ahora, los de derecha tampoco son la opción más segura. Blancas palomas. No son las blancas palomas tampoco. Es complicado. Sí, Entonces complicado. alguien por ahí dijo, nos vamos a ver un poco en un tema bien complicado, pero alguien por ahí dijo, no existiría una dictadura, no hubiera existido un Pinocho, como le dicen en la jerga popular, un Augusto Pinochet, si es que no existiera un Allende. Y un Frey. Y un Frey, de Exactamente. pasadita. Entonces, muchos se pelean y el país sigue dividido, ¿no es cierto? Y estamos con que no, que Allende, que la derecha, que Pinochet, y nos llevaban muchos dime y direte. Y finalmente, hace unos programas atrás conversábamos también el tema de la educación y Nelson Becerra era el invitado que teníamos ese día. Él nos decía una cosa muy curiosa que a mí me quedó dando vuelta después en la semana. En Alemania, los partidos de oposición se pusieron de acuerdo con los partidos que estaban en gobierno, se pusieron de acuerdo. Entonces, impresionante el caso. hay un tema de cultura que aquí en Chile no se vive. Yo veo los programas, los foros políticos, y son un dime y direte, son peleas, son prácticamente... Es una pelea de box, es una pelea callejera, muchas veces se dicen cosas bajísimas, se sacan intimidades bajísimas y se ponen a la Todo boca vale. de toda la gente. Todo vale en la guerra. Todo vale. Entonces, mientras tengamos esa pelea, no vamos a tener un Chile desarrollado, no vamos a tener un Chile mejor. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar izquierda y derecha peleando. Es complicado. Pero ¿qué hacemos como cristianos? Yo te digo porque yo conozco cristianos, o por lo menos gente que se dice cristiana, y usted también lo debe conocer, que se declara de izquierda o se declara de derecha. Independientemente de que tengamos una propia visión, ¿cierto?, personal, de por quién vayamos a votar, nuestro primer compromiso debiera ser con el Evangelio. Debiera ser con el Evangelio, ¿cierto? Independientemente, ¿cierto?, de la persona que esté en el gobierno. Si está ahora Michelle Bachelet, que es una persona agnóstica, socialista, ¿cierto? Mi deber, por la palabra de Dios, es orar por ella, pedir que Dios le ayude, ¿cierto?, para que Dios nos dirija en el fondo, que es lo que plantea el apóstol Pablo. Me guste a mí o no me guste. Nos represente o no nos represente. Insisto, creo que ninguno de los candidatos en un 100% nos va a representar, porque no tiene por qué hacerlo. Son puntos de vista distintos. Es el reino de Dios y estamos insertos en el reino del mundo. Funcionamos, parece que el reino de Dios funciona mejor cuando es minoría. No sé por qué digo esto. Cuando funciona un poco oprimido, perseguido, parece que cuando más se expande el reino de Dios. Lo que pasó en el Imperio Romano fue así. Cuando estaban oprimidos, ¿cierto?, unidos, ¿cierto?, por el Evangelio, por la sana doctrina, el Evangelio se esparció rápidamente. Cuando el Evangelio, cuando los cristianos alcanzaron puestos de poder, la cosa se comenzó a corromper. Y se corrompió bastante. Y me temo que en política pasa exactamente lo mismo. Muy difícil, no imposible, que un cristiano esté metido en política, y yo sé que hay gente que me está viendo que está metida, pero cuando llega a altos niveles de poder, la cosa tiende a corromperse un poco. Tenemos a un George Bush que se proclamaba cristiano, Claro. ¿cierto? Más atrás teníamos a un Jimmy Carter que era diácono de una iglesia bautista, aunque se cree que fue un buen presidente, ¿cierto? Hizo lo que pudo, pero también tuvo algunos escandalillos de corrupción. Bill Clinton también asistía a la iglesia y sabemos lo que era Bill Clinton, que no dejaba con cabeza. Entonces, parece que cuando los cristianos nos metemos en esto, habría que andar con pies de plomo. Conozco diputados en otros países que son cristianos, y el testimonio de la gran mayoría de ellos no
es muy bueno. ¿Por qué? Que es algo que es por naturaleza en esencia incompatible. Si un pastor se comienza a meter en política, perdónenme, esta es la opinión de Gonzalo Ramírez, creo que está errando, creo que está perdiendo el foco del llamado, porque Dios lo llamó a pastorear. Claro que sí. ¿Ah? Bueno, el tema es, sin duda, tenemos mucho paño para cortar. Queremos recordarle que estamos acá en la cafetería Arte Bonito, en la ciudad de Viña del Mar, en la Galería Fontana. Segundo piso, entre Calle Arlegui y Avenida Valparaíso. Un lugar para conversar, un lugar para disfrutar de un rico jugo, ¿cierto? De un picoteo, ¿cierto?